Muy bien, ¿estamos listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros esta tarde? Amén. Muy bien, ¿por qué no cierras un momento tus ojos y empiezas a darle gracias al Señor? Dile, Señor, gracias porque hoy tú tienes cosas de bien para nosotros. Señor, gracias porque hoy tú hablas a nuestra vida. Señor, gracias porque hoy transformas nuestro corazón, nuestra mente y nos impulsas, Señor, a caminar conforme al deseo de tu corazón. Gracias porque quitas todo estorbo, toda distracción que hay en nuestras vidas para que la palabra tuya no entre en nosotros. Y Padre, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que separa el alma del espíritu, para que reciba el espíritu la revelación y la fuerza y el entendimiento y la firmeza para seguir haciendo tu perfecta voluntad. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Amén. Y bueno, pues entendidos de lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas acerca de ser entendidos de los tiempos y la forma tan sorprendente de cómo Él nos está impulsando a caminar conforme al deseo de su corazón, arraigados a una comunión bien extraordinaria que necesitamos tener con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, para poder seguir cumpliendo con el propósito con el que Él nos estableció. Dios no nos trajo aquí para ser parte de una congregación. Dios nos llamó a ser la iglesia, y la iglesia tiene un propósito mucho más allá de solamente reunirse, ¿verdad? Y en medio de todo esto es algo bien interesante, el cómo nosotros necesitamos estar preparados. Diga conmigo, preparados. Pero más que preparados, necesita ver en nosotros deleite. Diga conmigo, deleite. Y necesito deleitarme en qué, no nada más en la presencia del Señor, sino en el hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Amén. Entonces, esta parte del deleite es bien importante. El hacer lo que Dios nos llamó a hacer es sumamente importante. Pero en medio de todo esto, hay cosas en nosotros que cuando somos entendidos de los tiempos, un hombre, una mujer, hijo de Dios, entendido de los tiempos, tiene la cualidad de ser emocionalmente sano. Di conmigo, emocionalmente sano. Porque entendemos los tiempos, porque sabemos hacia dónde nos lleva el Señor, y no hay el tiempo necesario para estar ofendidos, enojados, molestos, lastimados, y que es la razón de por qué necesitamos ser emocionalmente sanos. Una persona entendida de los tiempos no tiene tiempo para estar peleándose con otra persona. Jesús decía, necesitas tener comunión los unos con los otros. En medio de la unidad, Señor, le oraba en Juan 17, Jesús, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que sean uno como somos uno. Y así el mundo pueda ver que tú me has enviado, y entonces el mundo crea que tú me enviaste porque les amas. Y esa es una de las cosas importantes que tú y yo necesitamos aprender o recordar esta tarde, de la importancia que tiene el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces, un hombre o mujer entendido de los tiempos es emocionalmente sano. Así se llama esta charla de esta tarde. Y yo espero que el Señor hable a nuestras vidas. Y para ello, quiero que me acompañes rápidamente a Primera de Timoteo, capítulo 12 al verso 16. Y son 4 versículos, la cita que vamos a estar meditando esta tarde. Y yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros. Y hemos escuchado mucho acerca de esta cita, ¿verdad? Muchas veces la hemos compartido. Ya me enredé, espérame tantito. Mira, sí, espérame, porque ya me enredé. Se me olvidó que traigo el cable. Ya está. Perdón. Hemos escuchado mucho acerca de esta cita, la hemos compartido en las semanas anteriores, y Dios ha estado manifestándose a través de esta cita. Pero he estado meditando y compartiendo acerca de ella en diferentes oportunidades que he tenido, porque Dios nos está llevando no solamente a hacer
a que nadie nos subestime por ser jóvenes, ¿verdad? Que hablábamos del espíritu joven que necesitamos tener y que nadie puede, que no nos dejemos subestimar o dejar que otros digan, es que es porque es muy joven, es porque es muy esto, es que haya limitaciones en nuestra vida, sino el hecho del espíritu joven que me ayuda a cumplir con el propósito de Dios por encima de lo que otras personas puedan decir. Amén. Entonces, y que eso es lo que hemos revisado y no vamos a ahondar más en ello porque creo que Dios nos ha hablado mucho con respecto a ello. Pero Pablo está hablando a Timoteo cosas muy importantes, no solamente porque se había quedado encargado de una obra o de una parte de la iglesia como pastor de esa iglesia, sino como otras cosas que son importantes para el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Entonces, Pablo le está hablando aquí a Timoteo y dice la siguiente, dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos. Di conmigo, sé un ejemplo para todos. Y fíjate, dice ahí, para los quienes, todos los que, los creyentes, y con el permiso del Señor también le voy a poner aquí los no creyentes. Sé que no dice aquí y no me quiero meter con problemas con el Señor, pero también necesitamos ser ejemplo para los no creyentes. Y dice, en lo que dices, en la forma en que vives. Y fíjate, dice, en tu amor, tu fe y tu pureza. Verso 13 dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia, a animar y a enseñarles a los creyentes. No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Verso 15 dice, entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado, ¿verdad? Di conmigo, todos vean. Vamos, puedes hacerlo mejor que eso. Di conmigo, todos vean. Excelente. Y dice, ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que ¿qué? De lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Fíjate qué importante todo este concepto que le está diciendo a Timoteo. Hace 6 años que comenzamos con este privilegio de poder pastorear esta congregación. Era uno de mis pasajes favoritos. Y por mucho tiempo estuve meditando en ello. Y Señor, ayúdame y ayúdame a concentrarme en todo esto. Ayúdame a dedicarme a mis tareas. Y mucho de todo el libro de Timoteo, de la primera carta, la segunda carta que escribió Pablo, era una de las cosas que eran como la parte fundamental de lo que yo necesito hacer. Y dentro de todo esto, el Señor me hizo recordar hace algunas semanas este pasaje. Y verlo desde la perspectiva que Él está buscando que nosotros seamos emocionalmente sanos. Porque estamos buscando, Dios está buscando, no nosotros. Dios está buscando propiamente que ninguno en esta tierra se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que la palabra me enseña que la tierra está clamando por el despertar glorioso y la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero que en medio de esa manifestación hay cosas, hay obstáculos, hay necesidades, hay debilidades que no nos permiten cumplir con esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y entendidos de los tiempos, nos hace ser disparados a no permanecer en nuestros obstáculos, debilidades, angustias y tribulaciones, sino ser disparados para no permanecer en ello y cumplir con el propósito de Dios. Lamentablemente, muchas veces nuestras vidas se quedan estancadas en esos obstáculos. Se quedan estancadas en las debilidades, se quedan estancadas en la necesidad. Tal manera que muchas veces venimos al Señor y lo que pedimos, lo que hacemos es buscar que se satisfecha nuestra necesidad. Que sea satisfecha y que nos tengamos nosotros plenitud y estemos completos. Y no está mal el hecho de que eso sea restaurado en nosotros. Pero el Señor no tiene, ¿cuántos saben que el Señor tiene el poder para poder restaurar todo eso? Para sacarnos de ese punto y llevarnos al otro. ¿Cuántos saben que Dios tiene el poder para hacer eso? Pero a veces venimos al Señor y no está la fe suficiente como para creer que Dios puede sacarnos de ese punto y ponernos en el otro. Conocemos perfectamente lo que la palabra del Señor nos dice, que dice que cuando venimos al Señor, dice, todas las cosas son
transformadas, ¿verdad? Y todas las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, porque en Él todas son hechas nuevas. Y conocemos perfectamente eso. Pero Pablo está hablándole aquí a Timoteo de varios aspectos importantes, donde él necesita poner suma atención, como cada uno de nosotros necesitamos poner suma atención para no quedarnos en los obstáculos, para no quedarnos en la ofensa, para no quedarnos en que estoy molesto porque no se hicieron las cosas como yo quería. Y no hablo propiamente ministerialmente, sino en todos los sentidos de nuestra vida. Porque Pablo le está hablando a Timoteo que nadie te subestime, y dice ahí una palabra muy clave: sé ejemplo. Di conmigo, sé ejemplo. Pero cuando habla de ser ejemplo, dice ahí para todos los, no dice para algunos, ¿verdad? Dice para cuántos, todos. Y no nada más es los creyentes, sino también los no creyentes. Y Pablo está hablando de una cuestión muy importante, donde no solamente le está explicando o le está impulsando a salir de esas situaciones. Dios sabía las situaciones difíciles que podía pasar Timoteo, de tal manera que por eso envió a Pablo a decirle estas cosas. Como lo mismo sabe el Señor las situaciones difíciles en las cuales tú y yo podemos encontrarnos estos días. Y Él busca la manera de cómo necesitamos despertar y ser catapultados a algo mucho mayor que nuestra propia necesidad. Porque hay una necesidad mucho mayor en esta tierra, la cual no nos estamos dando cuenta. Jeremías 29:7 habla de una cosa muy extraordinaria, donde nosotros necesitamos entender el propósito de lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo con respecto al bienestar de la ciudad. Y Jeremías 29:7 dice lo siguiente. Fíjate bien claro lo que dice. 29:7 dice, y trabajen por la paz. ¿Trabajen por la qué? ¿Y la qué? Y prosperidad. ¿De quién? De la ciudad donde los envié al destierro. Y pidan al Señor, ¿por quién? Por la ciudad. Porque del bienestar de la ciudad, ¿qué dice ahí? ¿Del bienestar de quién? De nosotros. Cuando Pablo está hablándole esto, es el hecho de decir: hijo, no quiero que te enredes en nada más. Quiero que tengas tu corazón sano, porque tu corazón sano va a permitir que tú ores por tu ciudad y tu ciudad sea transformada. No sé si me estoy dando a entender. El propósito de Pablo al hablarle a Timoteo era el hecho de decirle: no es el hecho de tu actividad ministerial, no es el hecho de que sirvas solamente a la iglesia, es el hecho de que tú, por encima de todo tu trabajo ministerial o de todo tu servicio que puede dar, hay un llamado mucho mayor. Yo te he llamado a un ministerio de reconciliación, a un llamado de reconciliar a los que estaban perdidos y ponerlos en el corazón de Dios. Enseñarles el camino, discipularlos para que puedan conocer a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Y en medio de todo ese proceso, Pablo le está enseñando que no es el hecho de solamente pensar en tu necesidad. Tu necesidad es ponerte a hacer lo que tienes que hacer, que nadie esté ocioso. Por eso estaba Pedro hablando en su carta, en la segunda carta que escribió Pedro, en el capítulo 1, del verso 3 al verso 12, cosas que necesitamos agregarle a nuestra fe, a nuestra convicción, a nuestro espíritu, para que haya lo necesario. Pero dice, hay una parte, dice: porque aquellos que no pueden hacerlo es porque están ociosos, y entonces cuando estás ocioso tiendes a caer de nuevo. Y en medio de todo este contexto que Pablo y Pedro están explicando, hay esta porción de ser ejemplo. Dice: sé ejemplo. Antes de decirle a qué se tiene que dedicar, lo primero es: sé ejemplo. Donde el ministerio no tenía que ver con qué estaba responsabilizado a hacer, sino con lo que estamos llamados como hijos de Dios a hacer, a manifestarnos gloriosamente en un lugar que se está perdiendo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esto es bien importante, porque el ser ejemplo no tiene que ver con un reconocimiento en frente de todo mundo. El ser ejemplo tiene que ver con la parte de servir a los demás, de amar a los demás,
de conocer a aquellos que Dios está buscando que estén en su corazón. Mi esposa mencionaba algo muy importante y relevante la semana pasada con respecto a los lugares que están vacíos alrededor de ti. Y es una preocupación porque cada lugar vacío es una persona que se está perdiendo sin esperanza. Es una persona que está muriendo sin Cristo. Y muchas veces hemos dedicado nuestra vida a estar sanos primero para poder ayudar a los demás. Cuando hay un llamamiento por encima de todo y que Pablo está haciendo un recordatorio de decir, antes de todo, tú tienes que ser ejemplo de los creyentes. Cristo vino a tu vida porque quería que tú manifestaras su gloria donde quiera que tú estás. Pero es que ha sido difícil, pero es que es bien complicado. Por eso Jesús sabía, el Padre sabía, por eso explicó esto a Pablo para que se lo enseñara a Timoteo y Timoteo lo dejara un escrito para que supiéramos nosotros. Porque Él sabe nuestra debilidad. Él sabe que son nuestros obstáculos. Él sabe cómo está nuestro corazón. Pero hoy sabemos que hay esperanza. Porque el Cristo al que nosotros servimos, el Cristo al que nosotros seguimos, ha vencido a la muerte y nos libró de la muerte, nos libró del pecado, nos libró de la maldición. Resucitó para que tuviéramos vida y una vida en abundancia. Y aparte de todo eso nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque en medio de cada pelea y en cada batalla, como cada uno de nosotros tenemos la esperanza de tener a un Dios que nunca ha perdido ni una batalla. Y tenemos la esperanza de ello. Y esa esperanza es aquella que necesitamos impulsar, el ser impulsados por ella para que otros entiendan este concepto. ¿Está usted acá? Y eso es importante. Es importante, por eso Pablo menciona esto, sé ejemplo, pero no queremos salir. Estamos muy cómodos haciendo lo que estamos haciendo. Hace un año exactamente, estábamos en medio de la transmisión en vivo. ¿Para cuántos fue difícil conectar con la presencia de Dios mientras estábamos en casa? Vamos, no me diga que fue bien fácil conectar con Dios mientras estaba en casa. No es fácil, ¿por qué? Porque mientras tú estabas buscando a Dios ya había una necesidad que suplir en casa. Era difícil hacer devocional en casa porque mientras estabas queriendo concentrarte para ver que Dios te hablaba, ya venía alguien de tu familia para atender alguna necesidad. Y fue difícil. Pero Dios está buscando regresarnos a ese punto de decir, necesitas tener un encuentro conmigo, estar entendido de lo que está pasando para que pueda ser ejemplo y que la gloria mía se manifieste donde quiera que yo estoy. Amén. Y es importante porque siempre va a haber dificultades, pero la renovación de mi mente, la renovación de mi corazón, antes que poder en práctica antes de estudiar toda la Biblia y sacarle la numerología y antes de sacar todos los patrones, semanas y todo lo demás, lo primero es entender que yo tengo una responsabilidad antes de ser teólogo. No sé si me estoy dando a entender. Y no tiene nada de malo la teología. Es una bendición porque trae mayor revelación. Pero si yo no tengo la revelación de saber quién soy en Cristo y la responsabilidad de haber aceptado a Cristo en mi corazón, de que no es solamente estar en una congregación, sino que estoy llamado a que la gloria de Dios se manifieste donde quiera que yo estoy, entonces voy a tener un problema, porque todo se va a centrar en conocimiento. ¿Me explico? Entonces es bien importante para nosotros esta parte de ser ejemplo. Gracias, muchas gracias. De ser ejemplo de los creyentes y de los no creyentes. Amén. ¿Estamos? Ser entendidos de los tiempos. Ser entendidos de los tiempos me ayuda a ser un buen ejemplo para aquellos que están a mi alrededor. Amén. Y esto es bien importante. Muchísimas gracias. Gracias por todas sus atenciones. Sé que me estoy derritiendo en este momento y son entendidos de los tiempos. Mil gracias. Y es importante porque
una persona entendida de los tiempos siempre llega a tiempo. Y no nada más hablo de la puntualidad que necesitamos tener, sino que estamos en los lugares adecuados para que la gloria de Dios se manifieste. Y cada lugar donde tú estás, aún vayas al Oxxo a comprar un chicle o la botana de la tarde, es importante que estés ahí en el tiempo apropiado, porque a lo mejor el cajero necesita conocer de Cristo. La persona que está atrás de ti necesita conocer de Cristo. El que seamos ejemplo. No se trata solamente de ser ejemplares, mostrando los valores que nos han sido enseñados desde que éramos pequeños. Porque para mostrar valores cualquiera puede hacerlo cuando es bien enseñado. Sino que en medio de todo esto podamos entender que lo que Cristo vino a hacer por nosotros es mucho más allá que un simple valor cultural y social que me ayuda a relacionarme con el resto de las personas. ¿Está usted acá conmigo? Entonces, lo que Cristo es en mí me ayuda a ser perfecto e idóneo para el propósito de Dios. Amén. ¿Puede repetir eso conmigo? Lo que yo sé de Cristo me ayuda a estar entendido en el lugar donde necesito estar y comprendiendo el propósito que Él tiene para mi vida. Es así. Es así. Cuando tú y yo entendemos desde el inicio que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, eso me constituye a mí en una persona perfecta. Porque decimos, es que no estoy perfecto, no estoy listo para hacer todo lo que tengo que hacer para Dios. Cuando Cristo vino a tu vida, empezó el perfeccionamiento. Ahí está la perfección, estás ahí. ¿Por qué? Porque hay una convicción de quién soy en Cristo, que soy hecho a su imagen y semejanza. Soy perfecto. Desde ese momento hay concepción de la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Sí, entonces qué bueno, porque con los de la mañana tuve problema con esa parte. Gracias a Dios. Porque si estamos conscientes de ello, voy a permanecer con un corazón enseñable para alcanzar la perfección a la estatura de Cristo mientras esté en esta tierra. Entonces no hay limitantes. Muchas veces estamos poniendo limitantes, estamos poniendo justificaciones en nuestra vida con respecto a las cosas que tenemos que hacer. Y necesitamos tener la capacidad. Dios está buscando que tú y yo tengamos esta necesidad de tener la capacidad de ver hacia adelante. Pero en medio de estos obstáculos y debilidades no nos permiten ver hacia adelante, sino nos permiten ver el problema. Y hay un punto donde Pablo le está explicando, es decir, no puedes quedarte en el problema. No puedes decir, es que soy imperfecto. Y es que pues tienen que aprender que soy imperfecto y pues así soy. Momento, cuando Cristo vino a tu vida, comenzó a hacerte perfecto. Y te quiere ver más perfecto cada día. Por eso nos compone y nos arregla cada vez que tiene oportunidad. ¿Con el fin de qué? De que para Él te veas perfecto. Muchas veces no alcanzamos a entender. Estaba yo viendo la enseñanza del día de anoche, la clausura del Congreso de Misiones. Y el hermano Richard Green estaba predicando acerca de la importancia de Apocalipsis. Y hizo todo un esquema de Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta al capítulo 22 en 45 minutos. Dije, wow. Pero terminó centrando toda la plática en algo, o la predicación en algo muy importante, la importancia de la novia de Cristo. Que la novia de Cristo no solamente es una persona, sino es una ciudad llena de personas que están preparadas para recibir al Cordero. Y hablaba precisamente de la preparación, y muchas veces estamos preparándonos, y como hay bodas, hay ensayos, ¿verdad? Aquí en México no se da tanto la parte del ensayo de la boda. Llegas a la boda y te casas. No hay ensayo de boda. Y el ensayo sirve para que todo salga perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que estamos haciendo cada 8 días son ensayos y ensayos y ensayos y ensayos que hemos vivido para ensayar y prepararnos para nosotros en lugar de prepararnos para la novia, para el Cordero, para el novio.
y nos hemos preparado para nosotros. Y a mí me impactó mucho lo que estaba diciendo porque es una realidad. Estamos centrados en nuestra justificación, que buscamos lo de nosotros primero antes de buscar que vernos lindos para Él. Y esto es importante porque el ser ejemplo tiene que ver con la preparación para verme lindo, no para la gente, para Él. Y no nada más hermoso y carismático, sino el hecho de ser resplandeciente y no tener mancha en mi corazón, porque me preparé no para mí, sino para Él. Cuando yo tengo entendimiento de esta parte, ser ejemplo no es un problema. Ser ejemplo no es un problema, porque ser ejemplo va por encima de mi responsabilidad ministerial. Va por encima. ¿Te fijas que después que le dijo, y después lee las escrituras a la iglesia y compárteles y enséñales? Pero lo primero, tu primer ministerio, antes de tu responsabilidad ministerial, es el servir a los demás, siendo ejemplo. Y luego le dijo en 5 cosas. ¿Cuántas cosas? 5 cosas nada más, porque si le hubiera, hay muchas más. Pero si de por sí con 5 estamos, no, pues nomás son 5. Pero ¿qué 5? O sea, no está pidiendo las perlas de la Virgen. Espérame. Eso es complicadísimo. Y se vuelve complicado porque nos hemos centrado en los problemas. Nos hemos centrado en los obstáculos. Nos hemos centrado en nuestra debilidad. Incluso en el hecho de decir, deberíamos tener una playera que dijera, disculpe las molestias, estoy en transformación de la presencia de Dios. Y nos justificamos en ello cuando lo que Dios hizo es perfecto en nuestras vidas. Y no hay justificación por ello. Por eso Pablo le dijo, sé ejemplo. Hey, escucha bien esto. Que nadie te subestime por ser joven. Que nadie te subestime por tener el impulso o el ímpetu para manifestar la gloria de Dios. Y él no estaba diciendo eso. Eso no nada más le estaba diciendo que nadie te quite tu fuerza. Y que nada te quite el gozo de ser ejemplar. Por encima de lo que veas. No te claves. No te enganches con ello. Porque estamos tan enfadados con la gente que está alrededor. Estamos enfadados con Dios. Estamos ofendidos porque no se hacen las cosas como nosotros queremos. Y nos enganchamos con ello y perdemos las cosas que están por delante. Y le dijo Pablo a Timoteo, 5 cosas, hijo. 5 cosas. Sé ejemplo para todos los creyentes y no creyentes. Y la primera es en lo que dices. Santiago habla perfectamente en un capítulo entero acerca de lo que necesitamos hablar. Y habla acerca de las cuestiones de la lengua. Y tú puedes leer todo el capítulo 3 y darte cuenta que lo que está hablando Santiago ahí es la importancia de todo lo que dices. Y menciona una parte bien importante, de una misma fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga. Y qué importante es el hecho de un pequeño músculo puede hacer incendiar todo un bosque. Y eso es algo bien terrible. Por eso Pablo le estaba diciendo, si no hay un corazón sano en ti, lo primero que va a salir de tu boca no es bendición, tampoco va a ser el ser ejemplo, sino va a empezar a hablar cuestiones y argumentos que se van a clavar en tu mente y en tu corazón, que no te van a permitir estar emocionalmente sano y que te van a limitar con el cumplir el propósito de Dios. Por eso le decía, en lo que dices, sé un ejemplo para en lo que dices. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos una situación difícil, cuando nos atacan esas situaciones difíciles, ¿qué es lo primero que sale de nuestra boca? Cosas negativas. Palabras que no debieron haber salido en el momento. Tenemos unas palabras sumamente viscerales, que provienen de las emociones y provienen de los sentimientos, que no provienen del corazón de Dios, sino del alma. Y entonces herimos, y eso produce el limitar de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y en medio de esa manifestación gloriosa no se traduce en nada en nosotros, ni tampoco podemos verla, porque esos mismos argumentos ataron nuestra mente y en nuestro corazón. Es que yo no puedo, es que me da vergüenza, es que no soy capaz, es que yo no tengo la habilidad, es que necesito prepararme y es que necesito, y todo se trata en un proceso, en un argumento que se vuelve una fortaleza en nuestras vidas por lo que hablamos. Por eso Pablo le decía, ten cuidado con lo que hablas.
No puedes permitirte hablarte argumentos que se van a clavar en tu corazón, que no te van a permitir avanzar a que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Ten cuidado con lo que hablas. Y para poder tener cuidado con lo que hablas, ¿de qué necesitas estar lleno? De la presencia de Dios, de lo que hemos hablado durante todo este tiempo, todo este año, es buscar a Dios, tener comunión con Dios, arráigate en Él, porque de ello va a hablar bendición. Y no nada más esos tipos de argumentos, sino también lo que escuchamos, porque lo que escuchamos somos buenos para buenas repetidoras, mejores que el aparatillo ese Alexa que existe. Somos buenas repetidoras, y no nada más de palabras, sino también de acciones. No puedes, sí, de verdad no puedo. Hay que hacer esto, hermano. Híjole, tengo tantas ganas, pero la verdad es que no tengo la capacidad de hacerlo. Estoy muy dañado emocionalmente. Estoy muy triste y así Dios no puede usarme. Pero qué bueno que hoy venimos, porque Dios quiere usarte y que estés totalmente libre para que seas entendido de los tiempos y tu vida cumpla con el propósito con el cual Él te creó. Amén. Y eso es importante. No te enganches a los argumentos. No te enganches, no permitas que se formen fortalezas en tu mente y en tu corazón que no te permitan avanzar. Ya viste, volviste a fracasar. Ya viste, volviste a hacer esto. Y muchas veces de tanto argumento que hay, el argumento me hace actuar de esa manera y decir: es que así es, así soy y así seré. Cuando no es así, vivimos anclados a argumentos que nos hacen reaccionar y justificamos que todos nos dañan, pero no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos estamos dañando con nuestras acciones al hacer caso a esos argumentos que salieron de nuestra boca. ¿Me doy a entender? Y justificamos eso y todos están mal menos yo. Y empezamos a hablar otro tipo de cosas y murmuramos, juzgamos, hablamos mal de las personas y dejamos de ser ejemplo. ¿Sabes por qué la iglesia no ha crecido? En general, no nada más Manantial Abierto. Porque entre hijos de Dios somos muy buenos para hablar unos de otros. Y Jesús dijo que sean uno, así como somos uno, para que este mundo crea. Pero como no podemos hablar bien los unos de los otros, la gente está viendo, la gente está escuchando. Y ir con los cristianos para que al rato hablen de mí, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Me explico? Los hijos de Dios han perdido credibilidad. Los hijos de Dios han perdido peso en medio de la sociedad a causa de no ser ejemplo de los creyentes en lo que hablamos. ¿Está usted acá? Y dice lo siguiente. Dice: en la forma en cómo vives. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo nuestra vida para agradarnos a nosotros mismos? ¿Satisfacer todas las necesidades que hay en nosotros mismos? ¿O estamos viviendo la vida para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Porque de la abundancia del corazón no nada más habla la boca, sino también las acciones. Y las formas en cómo estamos viviendo es un resultado, o la forma en cómo nos conducimos es un resultado de lo que estamos llenos. ¿De qué nos hemos llenado esta semana? Dice: usted porque viene del Congreso de Misiones, pues ya si no, pues ya viene bien afilado, ¿verdad? Sí, yo tengo diferencia por ir a un congreso cuando tú tienes a Dios, tu Padre, que puede hablarte, que puede enseñarte. ¿Es una gran diferencia? No, no hay diferencia. La importancia es el corazón. La importancia es el corazón. ¿De qué nos hemos llenado? Dios nos está buscando que tú y yo estemos conectados con su presencia, con el fin de que en medio de cada hogar se levante un altar de adoración en cada hogar.
se levanten altares de adoración. Pero cuando eso sucede, en medio de toda esta pandemia nos ha hecho un poco flojos con respecto a ello. Porque es más fácil sí estar todos reunidos viendo una película en Netflix, pero no es tan fácil cuando alguien que tiene la intención de levantar el altar y decir, vamos a orar. Y entonces en ese momento todo el mundo tiene hambre, tienen que meterse a bañar, hay tarea, tengo que ir al baño, hay que sacar al perro a pasear y todos nos desbalagamos. Yo sé que a usted no le pasa, usted es un santo, pero estoy abriendo mi corazón. Pero esto es importante. ¿De qué me estoy llenando? Que cada vez que mi casa está, mi familia está reunida, hacemos que la gloria de Dios descienda y entonces lo que está a nuestro alrededor pueda venir y decir, ¿qué fue este estruendo que se oyó en la casa de los Saldaña? ¿Me explico? ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes, estaban buscando al Señor, estaban juntos. Y cuando sucedió eso y vino la presencia de Dios sobre la vida de la familia de la fe, hubo un gran estruendo que hizo que todo mundo viniera. Y no estamos buscando las cuestiones sobrenaturales, que Dios lo va a hacer en algún momento, pero no se trata de eso, sino de cómo estamos viviendo nuestra vida. Y la última que menciona aquí, la siguiente parte dice, y en tu amor, ¿cómo estás amando? ¿Cómo estás amando en tu casa? ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Cómo estás amando a tus hijos? Porque el reflejo de ellos se manifiesta en donde quiera que tú estás. ¿Cómo estás amando a las personas con las que convives en tu trabajo? A las que convives en medio del círculo social. ¿Cómo estás amando a la gente que se está perdiendo sin Cristo? Yo no puedo amar, yo no puedo amar a la gente que está sin Cristo si yo no amo primero a la gente que está en mi casa. Y yo no puedo amar a la gente que está en la congregación si yo no amo primero a la gente que está en mi casa. Y yo no puedo amar a la gente de afuera si no amo primero a los de mi congregación y luego a los de mi casa. Y yo no puedo amar a ninguno de los tres si yo no amo a Dios primero. A veces amamos los otros tres, pero no amamos a Dios. ¿Eso es imposible? No, sí es posible, porque amamos tener compañerismo, amamos tener muchas otras cosas, pero no amamos a Dios en sí. Amamos tener comunión, estar juntos, hacer cosas juntos, pero eso no implica que amemos a Dios. Hacemos ministerios, estamos en responsabilidades dentro de la iglesia, porque amamos hacer cosas por otros, mas no porque amamos a Dios. ¿Cómo estás amando a Dios? Porque dice el que no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando hablamos de todo esto, la palabra me enseña acerca de someternos los unos a los otros ¿en qué? En amor. Y cuando hablamos de esto, la palabra en México, y lo he dicho muchas veces, someterte es una cuestión muy fuerte, machista y feminista y demás. Porque el someterte es el hecho de decir, tú haces lo que yo te digo, porque la Biblia lo dice y así se tiene que hacer. Pero cuando te toca de tu lado tener que ceder, es decir, no, tú tienes que someterte a mí, pero yo no puedo someterme a ti, porque así funcionamos perfectamente. Y cuando hablamos de someternos, no es el hecho de tener autoridad unos sobre otros, sino es el hecho de poder despojarnos de la autoridad que tenemos y de las cosas que tenemos con el fin de servir a otros porque les amamos. ¿Me estoy dando a entender? Y esto es importante para ti y es importante para mí. Porque el propósito de Dios de ser ejemplares no tiene que ver con mi necesidad, tiene que ver con la necesidad del corazón de Dios. Y de que haya un corazón sano, de que no se enganche a las cosas de esta tierra, sino que esté listo y entendido de las necesidades que hay en esta tierra. ¿Me doy a entender? Pero estamos tan centrados en nosotros mismos. Nos hemos centrado tanto en nosotros mismos, que si esta temporada no vino a sacudirnos para darnos cuenta y sacarnos de nuestra comodidad, entonces no sé qué es. Muchas veces tenemos a bien mejor entregar responsabilidades, decir, Señor, ya no quiero hacer esto, que lo haga alguien más. ¿Y quién va a llenar el hueco de esa cosa que no estás haciendo?
Es preocupante ver una silla vacía. Hay 320 sillas ahí apiladas. Yo tengo responsabilidad, sí, porque antes de ser pastor soy una persona que necesita ser ejemplar a esta sociedad. Pero nuestra responsabilidad, y no es por llenar, no es número, escúchame bien, no es número. A mí no me interesa tener una iglesia grande. ¿Me explico? Si con 300 estoy volviéndome loco, ¿me imaginas con 1000? Mi intención no es esa. Y no es falta de visión. Es que no hemos tenido la visión de ser ejemplares para que lo que me atrapó a mí atrape a otros. Para que lo que me tomó a mí atrape a otros. Y esto es importante. Es que hay COVID, es que hay esto, es que hay lo otro. ¿Cuánto amamos la obra de Dios? ¿Cuánto amas la obra de Dios? Medita en ello. ¿Cuánto amas la obra de Dios? No podemos hacernos a un lado de nuestra responsabilidad si no hay alguien que cubra esa necesidad. No puedo quitarme de mi responsabilidad si no hay alguien que está ahí a mi lado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: sé ejemplo, no te enganches en lo que puede afectar el avance del reino de Dios. Así que te voy a pedir que te pongas de pie esta tarde. Y vamos a tomar un tiempo para que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Te voy a pedir que levantes tus manos en señal de rendición al Señor. Si no lo sabías, bueno, ahora lo sabes. Por eso levantamos las manos, señal de rendirnos totalmente al Señor. Sé que hay muchas áreas donde nos hemos enganchado, pero hoy el Señor vino para traer libertad. Amén. Así que levanta ahí tus manos, dile: Señor, aquí está mi vida. Dile solamente: aquí está mi vida. Muchas veces lo hemos dicho, pero hoy venimos, Señor, entendidos de las cosas que tú tienes a bien enseñarnos, despertar nuestro corazón, Señor. Y hoy venimos delante de ti con un corazón humilde y sencillo. Ayúdame a ser ejemplo. Empieza a decirle, ahí vamos, ahí en tus propias palabras, que se llene este lugar de un murmullo diciéndole: Señor, ayúdame a ser ejemplo. Ayúdame a dejar de justificarme. Ayúdame a dejar de poner pretextos con respecto a las cosas que necesito hacer y que no quiero hacer porque estoy inconforme, porque estoy buscando lo mío. Ayúdame a decir como Pablo: he sido aprendido por todo, pero de todo he aprendido a tener contentamiento. Dile ahí: dame un espíritu de contentamiento en mi corazón, que me ayude a estar contento con lo que tú me has dado, que me ayude a estar feliz con lo que tú me has dado y cumplir con el propósito que tú has dado a mi corazón, a mi mente. Un llamado que va más allá de mi propia necesidad. Señor, ayúdame, dame sabiduría, lléname de tu Espíritu Santo, capacítame en medio de esta situación, porque quiero ser ejemplo de los creyentes. Que tu gloria se manifieste donde quiera que yo estoy, y este mundo pueda conocer que tú eres quien nos ha enviado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Y si hay algo en mi corazón que estorba, vamos. Y si sabes de ahí de cosas en tu corazón que están estorbando, dile: Señor, hoy las deposito delante de tu presencia. Señor, hoy vengo porque tú tienes la mejor capacidad para sanar que cualquier otra cosa. Señor, sana mi corazón, sana mi mente, sana mis pensamientos. Señor, derriba toda fortaleza, todo argumento que ha estado en mi mente por años, que me ha estorbado de cumplir con tu propósito. Señor, todo espíritu de timidez, todo espíritu de vergüenza, todo espíritu de culpa, Señor, se vaya de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque hoy tú traes sanidad sobre nosotros. Tú traes libertad sobre nosotros. Empieza a dile ahí al Señor: dame libertad esta mañana, esta tarde. Dame libertad, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, esta mañana.
Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos guía a toda la verdad. Y sabemos que eres tú quien trae tu palabra para impulsarnos y catapultarnos, Señor, a cosas mucho mayores de las que hemos visto hasta el día de hoy. Te adoramos, Señor, te exaltamos. Levanta ahí tus manos, comienza a darle gracias al Señor. Dile, Señor, gracias porque tú hoy haces una obra perfecta en mi vida y traes transformación completa a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Gracias, Señor.